Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias al Club de Prensa de la Nueva España, que ya es prácticamente nuestra segunda casa. Siempre que le pedimos el uso de las mismas, pues nos lo cede entusiásticamente, con lo cual no tenemos más que palabras de agradecimiento para esta casa. Hoy vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de la tremenda crisis humanitaria, alimentaria, institucional, política y de libertades por las que está pasando una nación hermana, una nación hispanoamericana como es Venezuela. Y vamos a hablar de un proyecto editorial, que es este que tengo aquí, que es Salvemos Venezuela. Es un libro que se ha editado y que ha impulsado desde el Club de los Viernes, la plataforma que organiza este acto. Como saben, es una plataforma de tipo liberal, ya con presencia en toda España, y que siempre defendemos la libertad en cualquiera de sus manifestaciones o cualquiera de los ataques que haya contra la libertad en cualquiera de sus manifestaciones. Todos los beneficios que se obtengan de la venta de este libro irán destinados a una ONG que introduce medicamentos en Venezuela para ayudar de esa manera a paliar o a la medida de lo posible a hacer llegar esos alimentos que a día de hoy, por decisiones estrictamente políticas, los ciudadanos venezolanos no pueden disfrutar, no pueden beneficiarse de ellas. Estos medicamentos, además, tienen que ser introducidos ilegalmente en el país, porque hasta tal extremo de paranoia estamos llegando que ni tan siquiera las autoridades del régimen bolivariano podemita, porque yo creo que aquí estamos hablando de sinónimos. Cuando hable de Podemos o hable de Hugo Chávez o hable del chavismo, son términos o conceptos intercambiables. Cuando hable de chavismo podría estar hablando de Podemos, y si hablo de Podemos podría estar hablando del chavismo. Son lo mismo y son los mismos. En cualquier caso, les decía que los beneficios de este libro irán íntegros a esa ONG que hace esa tremenda labor en la que se juegan el tipo para introducir estos medicamentos en Venezuela. Solo disponemos de 10 ejemplares que nos ha facilitado la editorial, con lo cual si alguno está interesado en adquirirlos, pues cuestan 20 euros, el precio de venta público ordinario son 24. Es un libro en el que han participado cantidad de intelectuales españoles y también hispanoamericanos. El prólogo está redactado por Rodríguez Brown, imagino que conocidos por todos ustedes. Han participado también autores de la talla de Manuel Llamas, de Mario Noya, de Almudena Negro, de Jorge Vilches, y también de autores hispanoamericanos como la cubana Zoe Valdés o varios venezolanos como Leucenis García. Hay también escritos míos en calidad de presidente o expresidente ya del Club de los Viernes, y también de Patricia, que hoy nos acompaña, ¿no? Lo importante es, en este libro incluye, como decía, distintos ensayos de distintos autores, lo cual, y además autores de distinta procedencia, de distinta nacionalidad, lo cual le da al libro pues, un carácter singular, porque aporta visiones poliédricas o distintos enfoques a una misma problemática, siempre, eso sí, desde el prisma o desde el punto de vista de la defensa de la libertad y la recuperación de las libertades en Venezuela. Lo importante de este libro, yo creo, aquí en España, es, aparte de dar un tremendo abrazo y por nuestra parte ayudar en la medida de nuestras posibilidades al pueblo venezolano en esta situación, pues es alertarnos a los españoles de que esta situación puede pasar a cualquiera. O sea, no hay ningún país que esté libre de la deriva chavista, de la deriva podemita que está padeciendo Venezuela. Cualquier país en un momento determinado, por muy seguro que se crea, por muy fuertes que piense que son sus instituciones y por imposible que opine que eso no va a ocurrir jamás, lo que nos ha demostrado Venezuela es que estas cosas pueden suceder en cualquier país. Y el problema es que cuando esta gente toma el poder, luego es muy difícil desalojarles de allí. Venezuela era un país con su problemática, pero era una democracia más o menos asentada, con unos estándares de calidad de vida razonables para el entorno, con sus problemas como todo régimen, como todo Estado y como toda democracia los tiene. Pero de repente se vio metida en esta pendiente peligrosa hasta llegar al poder de Chávez,
Y lo que vemos es un país pues arrasado, desolado, y una población que tiene que huir, tiene que buscar acomodo en otras naciones, como es la persona que nos acompaña. Por hacer, al final, por no adjetivar, sino ceñirnos a datos concretos, cualquier índice que midiremos de tipo internacional nos da realmente la cruda realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. En el índice de prosperidad, Venezuela ocupa el puesto 132 de 149 países. En el índice de paz global ocupa el puesto 143. En el índice de corrupción ocupa el puesto número 7. En el de homicidios, el número 2. En el índice de Estado de Derecho es el último de los 113 países analizados. En el índice de felicidad, a pesar de que tienen un Ministerio de la Felicidad, pues ocupa el puesto número 102. Y un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pues se ha visto la necesidad de tener que importar ese producto. Es como si en España tuviéramos que importar aceite de oliva o vino. A todo llegaremos si esta gente llega también al poder en España. Es un país en el que los últimos datos que tenemos sufre una inflación galopante, en concreto de un 6.174%. Un 6.174%. Esta botella de agua que puede valer €1, a 1 de enero, a 31 de diciembre, vale 6.174 euros. Es un país en el que la vida no vale nada. Como ya hemos visto, es el segundo país más peligroso del mundo, más peligroso que Irak, más peligroso que Somalia, más peligroso que Nigeria, más peligroso que cualquier otro país que ustedes se puedan echar a la cabeza. O sea, es un país en el que la vida no vale nada y el dinero tampoco vale nada. El dinero no vale nada. Yo antes de venir he aprovechado para hacer la compra. Y he comprado productos muy básicos de primera necesidad. Lo primero que he comprado ha sido esto, que ha sido una botella de fregasuelos. El otro día un alcalde de una localidad de Venezuela entregó a una señora, por su comportamiento ejemplar y no sé qué obras maravillosas había hecho, el premio que le concedió el ayuntamiento a esa señora fue una botella de fregasuelos. Esto en un supermercado cuesta 70. Este es el rey en Venezuela. Es importante que nos demos cuenta de que cosas tan básicas que a día de hoy no faltan en ningún hogar español, en Venezuela escasean, no existen. ¿Y qué me dicen de la leche? ¿Cuántos niños venezolanos llevan semanas, cuando no meses, sin poder beber un solo vaso de leche? Yo fui al supermercado y no solo tenía este litro de leche, lo tenía en distintos formatos. Lo he comprado semidesnatada, pero había entera, lo había totalmente desnatada, la había de soja y la había de avellana. Unas alubias, integrantes de la gastronomía asturiana, imposibles de encontrar en Venezuela. Unas salchichas. Las salchichas me han costado 48 céntimos. Si compraba 3, me costaban 33 céntimos. Cuanto más compras, más barato sale. En Venezuela es que no pueden comprarlo. Ni 1, ni 2, ni 3. Las había de pavo, las había rellenas de queso, las había de, bueno, una infinidad de productos salchicheros inabarcables. Pues esto en Venezuela no existe. Aceite. Qué cosa tan básica en la cocina española. En Venezuela no sé si la toman de oliva. Yo lo he comprado para freír. Esto es de soja y bueno, da igual. Hay imposible. Pasta de dientes. ¿Hace cuánto tiempo que muchos venezolanos no han tenido la ocasión de cepillarse los dientes con pasta de dientes? Y es más, a mí me han dado 2 por 1. He pagado 1 y me han dado 2. En Venezuela no podrían jamás ni adquirir 1, ni 2, ni ninguno. Y huevos. Hace cuántas semanas multitud de venezolanos no han podido tomarse un solo huevo.
Yo creo que, bueno, con todo esto he hecho un poco el numerito, pero es que yo creo que es importante que visualicemos las cosas. Lo importante que es que seamos conscientes de la situación dramática que están atravesando nuestros hermanos. Todo esto que les he traído yo aquí, porque he guardado el ticket, me ha costado 6,65 €. 6,65 €. En España, el coste o el salario medio por hora es de 10 € la hora. Es decir, para comprar todos estos productos, una persona española normal, un trabajador español normal, solo ha tenido que invertir 40 minutos de su tiempo de trabajo. 40 minutos de su tiempo de trabajo. Algo que muchos venezolanos llevan meses, sino años, en no poder disfrutar. Y bueno, yo creo que hemos venido a escuchar a Patricia, sobre todo porque queríamos que escucharan de primera mano la voz de un venezolano, de un exiliado, de una exiliada que ha tenido que salir por piernas de su país, asentarse y ser acogida en España, ganarse la vida dignamente en España y además pues, desarrollar una intensa labor de activismo, de defensa de los derechos humanos y de intentar ayudar a su país y a sus conciudadanos desde aquí en España. Así que con todos ustedes, pues Patricia Carrera. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes, muchísimas gracias por el Club de los Viernes, por la oportunidad, a Javier Jové por estar aquí, a Ana Gómez, a toda la gente que de alguna u otra manera ha ayudado a Venezuela desde la distancia, porque no son indolentes sobre lo que está ocurriendo en ese pedazo de país lleno de riquezas, de recursos, de bellezas, de gente hermosísima, talentosa, emprendedora, trabajadora. Y bueno, obviamente con alguien que está empoderado, un grupete muy pequeño de gente. Yo creo que es el momento no solamente de escribir sobre Venezuela, sino además de aprender lecciones de libertad, aprender lecciones de democracia. Yo siempre suelo comparar la democracia con un cóctel, ¿no? Con una especie como de martini o algo parecido. Y lleva unos ingredientes, ¿no? Tenemos 3 ingredientes básicos en toda democracia: que se respete, y los 3 están quebrantados en Venezuela. Recuerdo discutir con un catedrático de la Universidad de Salamanca hace un par de años atrás. Me decía que en Venezuela había democracia, pero que era de mala calidad. Y yo le decía que, a ver, que democracia de mala calidad podría ser la de cualquier otro país del mundo, pero cuando están definitivamente mutiladas las bases del respeto por el orden jurídico preestablecido, que es lo que se llama, lo que la gente suele conocer en la calle como el respeto por el Estado de Derecho, están quebrantadas además todas las posibilidades anuladas de elecciones libres y transparentes. Y además no hay separación de poderes, porque no hay respeto por lo que decide el poder delegado. Pues en definitiva, en Venezuela lo que hay de democracia es nada. Nosotros tenemos en Venezuela una democracia destruida por las perversiones del comunismo. Si quisiera hacer un pequeño inciso con respecto a la compra de Javier de ayer, porque todos los días nos llegan, yo creo que aquí no soy la única venezolana, gracias a Dios, nos llegan las listas de mercado. Nosotros decimos en Venezuela vamos a hacer mercado, no decimos vamos a hacer la compra. Luego nos acostumbramos aquí, ¿no? Como que sacan el chip, y las listas de mercado me llegan a diario, igual que seguramente les pasa a muchos de ustedes. Le pediría por favor a Javier que retirara ese fiambre, digamos, que podría ser la salchicha, ¿verdad? Y ya con eso, con ese paquetito, esa chicha, hemos gastado 1.350.000 bolívares, que, aunque suene escandaloso, es más que lo que representa un salario mínimo del venezolano, incluido el famoso Cesta Ticket, que está a día de hoy en 1.306.000 bolívares. Bueno, no, nos quedarían 44.000 bolívares por allí, ¿no?
con los cuales creo que no podemos comprar, de acuerdo con lo que aparece en esta lista, pues nada, ni un botellín de agua. Suena duro, suena cruel, pero es una realidad. Quien diga que en Venezuela, en tiempos de la Cuarta República, o más allá de eso, antes de que en el año 58 fuese derrocado el dictador general Marcos Pérez Jiménez, en Venezuela se encontraba una economía de mercado que permitiera hacer fluir en ese mercado, literalmente hablando, por lo menos como mínimo dos marcas de cada producto, o es un mentiroso o sencillamente está lleno de la ideología del marketing comunista. ¿De qué va entonces todo esto? De poder medir cuánto cuesta un paquete de salchichas en Venezuela, o de decir que tenemos niños que están convulsionando en la calle por falta de anticonvulsivos, niños epilépticos, o ver esquizofrénicos en la calle haciendo sus necesidades porque no tienen fenobarbital, o ver que hay enfermos oncológicos que no tienen acceso a los tratamientos de quimio o de radioterapia en Venezuela, que ya los enfermos renales están en un estado tan crítico porque hay una máquina y no funciona, o porque no hay los reactivos, que ya definitivamente han dicho mi vida en las manos de Dios, porque saben que no tienen acceso a la salud y que el derecho a la salud no es otra cosa que un papel mojado en una cuestión que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que no está garantizada por el Estado. Yo no quiero un Estado interventor, un Estado que me regule los precios. Yo quiero un Estado que garantice que a mí se me van a respetar los derechos humanos, como ciudadana, no como partido político, porque créanme, yo no formo parte de ningún partido político. Yo soy un ciudadano de a pie, al que le duele Venezuela, igual que todos los que están aquí. Y este libro es un conjunto de ensayos, de más de 17 ensayos, cuyo, dentro de mi modesta capacidad, cuyo epílogo me tocó hacer a mí. En principio era un prólogo, pero bueno, había que hacerle honor a Carlos Rodríguez Brown, que para mí ha sido un verdadero honor dejarle el prólogo a él y hablar de esa Venezuela a la que tanto queremos, que está gritando auxilio. Hablar de la ayuda humanitaria para Venezuela, de la necesidad de entender que en Venezuela regresó la malaria, de la necesidad de entender que en Venezuela hay paludismo, de la necesidad de entender que ayer se viralizó en Facebook y en otras redes sociales, digamos de las más conocidas de Venezuela, Twitter, Facebook, a una chica con Parkinson porque no tiene Cinemet, porque no tiene una caja de Cinemet que le haga controlar su sistema nervioso central. Eso es lo que se está vitalizando en Venezuela. Y esa es la Venezuela de hoy. Esa es la misma Venezuela cuyo arco minero está siendo destruido por un grupete de criminales, bajo la mirada complaciente de un régimen nefasto que ya colocó desde hace mucho tiempo a Venezuela en el margen del Estado de Derecho y como un Estado forajido. ¿De qué va entonces este Salvemos Venezuela? Esto es un manual, yo le llamo así, un manual contra la tiranía, un manual para evitar la tiranía en países como España, pero también es un manual para derrocar la tiranía en países como Venezuela. Hablaba hoy con su coordinadora, Ángel Fernández, con quien tengo una deuda de gratitud imprescriptible por su sensibilidad, por su amor a Venezuela y por esa acérrima defensa por las libertades civiles. Y le decía que para mí esto es ese libro, no es otra cosa, un manual para acabar con las tiranías, sean las que existen o las que están por instaurarse. Esto es muy sencillo. La democracia, lo hemos visto, queridos hermanos venezolanos y españoles, porque además ya también tengo la nacionalidad adquirida. La democracia es muy, pero muy fácil de perderse, pero luego es muy difícil de recuperarse. Yo le escribía al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recién llegada a España, porque
que acababan de ocupar mi casa, lo digo para los españoles, una familia de ocupas, y para los venezolanos me habían invadido mi casa, el fruto de mi trabajo, que es como lo vemos los venezolanos, porque nosotros nos enseñan desde pequeños que tenemos que trabajar para tener donde caernos muertos, y si no, corríjanme, si no es así, dicen, hay que trabajar para tener donde caernos muertos, entonces compramos, estamos pendientes de comprar una casa, de tener algo donde pisar en firme, para tener siempre satisfecho el sentido de pertenencia, pero además el sentido de permanencia, porque es más que obvio que nadie quiere salir de un país con un clima perfecto durante todo el año. Le decía al presidente del gobierno por qué en el año 2014 estaban protestando los venezolanos. Y cuando le mostraba ciertas gráficas, que por cierto a las 2 semanas suspendieron la venta de equipos antimotines a Venezuela, me decía la persona que me atendió en Moncloa que no se podía creer que en Venezuela, en el año inmediatamente anterior, hubo más de 24.700 muertes violentas. Tampoco nos imaginamos que el año antepasado iba a haber 28.463 muertes violentas y que este año pasado, al cierre de noviembre, porque este informe lo presentó el Observatorio Venezolano de la Violencia en diciembre, con lo cual el mes de diciembre no está incluido, hubo 26.616 muertes violentas. Quisiera saber si pudiésemos hacer cada uno de nosotros una reflexión muy personal sobre la cantidad de muertes violentas que hay en un país en situación bélica y si pudiese comparar esa cifra con la venezolana. Pero además, cuando se dice que es que el venezolano está protestando por capricho, que lo he escuchado de muchos defensores de lo indefendible, estas fotografías de hospitales con enfermos en el suelo, sin una sábana, y muchas veces hemos visto hasta con frascos de cola roja, que nosotros le llamamos frescolita, una cola dulce, muy dulce, una gaseosa, para suplir la ausencia de insulina y poder levantar los niveles de azúcar de los enfermos en Venezuela. Si da dolor o no da dolor. Cuando entrábamos, me preguntaba qué me va a suceder al terminar, si iba a llorar. Yo no quiero que lloren. Yo quiero que reflexionemos con sensatez, con sentido común, sobre lo que ha ocurrido en un país donde se ha ideologizado a todo el pueblo diciéndole, tú no te puedes mover sin mí, tú dependes de mí siempre, tú necesitas que yo te alimente, que yo te dé medicina y a cambio te pido tu voto, para perpetuarse en el poder sin más ni menos. Porque estamos hablando de un país en decadencia, un país rico, un pobre país rico, que cada día va a seguir hacia la miseria y que cada día va a conducir al pueblo hacia más ignorancia, hacia más miseria, hacia más pobreza y obviamente hacia menos conocimiento, porque el que está arriba no le interesa tener a un pueblo educado, el que está arriba le interesa que el pueblo lo siga viendo como un dios de la época esta en la que pedíamos con bailes que lloviera o que dejara de llover. ¿Cómo evitarlo? Entendiendo que la naturaleza evolutiva del ser humano es lo lógico y es lo natural. Que nosotros no necesitamos a alguien que nos dé de comer, que ya yo para sustentarme sé cómo tengo que hacerlo, porque lo he aprendido en casa. Que yo no necesito que me eduquen, entre comillas, que yo lo que necesito es que me garanticen el derecho a la educación, que yo no necesito que me regulen mis libertades económicas, que lo que necesito es que me las garanticen y que me garanticen absolutamente todo el conjunto de libertades civiles, porque a eso tengo derecho y no que me sigan interviniendo. Mientras en Venezuela siga habiendo intervención, va a ser sumamente difícil que rescatemos la libertad. Y esa intervención viene del régimen venezolano, régimen contra el cual yo pido con muchísima contundencia y firmeza intervención e injerencia internacional inmediata, porque no hay otra salida. Muchísimas gracias por escuchar. Buenas tardes.
11 años que me vine de Venezuela. También tengo nacionalidad española por mi padre. Mi pregunta es por qué muchos países de la Comunidad Europea, incluyendo España, están permitiendo que todo ese saqueo que se hizo en Venezuela se pueda después comprar propiedades. Porque hay casos que se conocen de dinero mal habido y que llegan y, qué sé yo, en Madrid, en Barcelona o en París o en Roma, invierten y ganan ese dinero. ¿Por qué? ¿Por qué se permite eso? Cualquiera de los dos, yo. Perdona, Javi, es que estoy verdaderamente inspirada con esta pregunta más todavía. A ver, hay un tema interesantísimo en todo esto, que es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos. Que dice mi buena amiga Ana Gómez, se llama la responsabilidad moral de los ciudadanos en la defensa de las libertades individuales. Y que por cierto voy a hablar de eso en la presentación de una bitácora por la libertad que vamos a tener el próximo 30 de junio en Madrid. Que hace que su respuesta sea esa, la de Ana, a esa gran pregunta. Nosotros los ciudadanos, no sé si han visto en la televisión cuando la Guardia Civil detiene a un criminal y se lo lleva a la puerta de los juzgados y están todos alrededor, los vecinos gritando ¡asesino! ¡asesino! Y salen en los medios de comunicación aquella gente haciendo un desahogo colectivo en contra de aquella actitud reprochable, aquel hecho dantesco de ese asesino. Pero eso es lo que quizás tendríamos que hacer nosotros, ejercer como ciudadanos mecanismos de presión para poner en conocimiento a las autoridades que puede haber, en Venezuela se le llama lavadoras, legitimación de capitales, en España, o cualquier otro país de la Unión Europea, o cualquier otro país del mundo, por parte de aquellos pillos que expoliaron los recursos de los venezolanos. Y yo creo que es importantísimo decirle al gobierno de España, señor, aquí está pasando esto. Yo creo que en mi vida le había entregado una carta al presidente de mi país de origen, cuando me tocó entregarle esta carta al presidente del gobierno de España. Y créanme, estaba verdaderamente asustada, porque no sabía cuál iba a ser el resultado, sobre todo porque vengo de un país donde tengo mutiladas todas mis libertades civiles y donde no se me permite hablar. Luego llego aquí y digo, capaz que me deportan, ¿no? Porque todavía ni siquiera era española. Y estaba asustada, asustadísima. Hasta que a las 2 semanas salió aquella suspensión de los equipos antimotines y pues me contenté muchísimo. Y hubo un español que me dijo, aquí tú eres libre, ¿eh? Así que escribe lo que quieras. Español no, española. Y está presente aquí. No tengas miedo, que aquí se te respeta, seas extranjera o seas española. Entonces, hay que denunciar, hay que decirle al gobierno de España, mire, hay un pillo en la esquina, y yo tengo pruebas de ello, de que vino con dinero expoliado a los venezolanos, recursos expoliados a los venezolanos. ¿Y sabe qué? Tiene que legitimar capitales, y esa denuncia tiene que ser investigada, tiene que ser instruida por los órganos de la Administración de Justicia. Es mi recomendación, muy sana. Por cierto, hablando de mecanismos de presión, el año pasado hubo unas 10.000 personas que apoyaron una carta que se llamaba, bueno, se llama, mejor dicho, que sigue vigente, una carta que se llama Ciudadanos del Mundo Defendiendo Venezuela, sin distingo de nacionalidad, de nada. Simplemente aquellos que sintieran empatía con lo que está pasando en Venezuela. Y como yo quedé tan contenta por el montón de gente que apoyó la carta, bueno, a mí no se me ocurrió otra cosa que llevármela caminando hasta Madrid. Caminé 381 kilómetros y se la entregué a la eurodiputada Beatriz Becerra para que se la hiciera llegar a la Corte Penal Internacional de La Haya, a la Oficina del Fiscal, al Consejo de Seguridad de la ONU, un poco hablándole del tema de la República Democrática del Congo, donde históricamente, además está escrito, hubo una intervención por parte del Consejo de Seguridad porque grupos irregulares estaban atacando a la población inocente. Eso no es Venezuela, ojo, pero es
una situación análoga que ocurrió en la República Democrática del Congo y que sirvió desde el punto de vista de política y derecho comparado para que yo exigiera lo mismo al Consejo de Seguridad de la ONU y para que de una vez por todas se acabara la burocracia mundial y la Organización de Estados Americanos activara la Carta Democrática Interamericana. Pues déjenme decirles que esa carta ha traído resultados bastante favorables. Incluso esa petición, con 13.226 firmas entregadas el 16 de junio, fue incluida, ambas cosas fueron incluidas en el expediente sancionador de los altos personeros del régimen, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y su patilla, que fueron publicadas por la Unión Europea el pasado mes de febrero. Así que yo creo que sí funcionan los mecanismos de presión ciudadana. No necesitamos un partido político para ejercer presión ciudadana. ¿Alguna pregunta más, Sergio? Sí. Es un poco la pregunta esa aplicada a Venezuela, pero bueno, valdría más para otro tipo de países en los que efectivamente se constata, digamos, vamos a pensar que hay una equivocación, vamos a pensar que de buena fe la población, digamos, que tiende hacia un movimiento terrorista. Una vez que evidentemente es evidente que la población tiene que darse cuenta que está viviendo un desastre, de lo que estamos hablando, es decir, independientemente de la ideología o lo que piense cada uno cuando es lo que estábamos dando de las salchichas, etc. Yo entiendo que, y aquí van dos preguntas, todos los venezolanos son conscientes de que están metidos en un desastre que no tiene arreglo. O el régimen, que es la otra duda, todavía tiene un cierto apoyo popular suficiente como para permitirles perpetuarse, porque yo entiendo, y a lo mejor es una equivocación mía, que en general los regímenes de corte totalitario o laminadores de las libertades civiles no se sostienen por sí mismos sin un cierto apoyo popular. Apoyo popular que quizá, vamos a la Unión Soviética o Cuba, por así decirlo, llevan un adoctrinamiento de tantas generaciones que hay gente, claro, que nació en ese sistema, vivió en el sistema, incluso puede entender que no hay otro sistema posible. Pero digamos en Venezuela la enfermedad, digamos, lleva relativamente poco tiempo. La mayoría de los venezolanos en edad de han vivido un antes de lo que vivieron la democracia todo lo imperfecta que se quisiera. Entonces, la sociedad venezolana, ¿cómo está viviendo ahora mismo eso? ¿Cómo concibe? ¿Hay un apoyo popular? ¿En qué se basa? Yo entiendo que la farsa ya se ha tenido que caer para todo el mundo. Para todo el mundo. Nadie puede ser consciente de que este sistema tiene futuro cuando no permite ni comprar un botellín de agua con el salario. Sí. Bueno, yo creo que es más dirigida a ti porque tú eres la que conoce la situación de allá y a tu gente, ¿no? Porque al final son tus connacionales. La verdad que es difícilmente explicable que un régimen cuyos resultados prácticos tangibles del día a día son tan desastrosos, pues pueda todavía gozar de cierto apoyo popular y cierta capacidad de movilización. Yo me imagino que son precisamente los sectores hipersubsidiados y me imagino que el ejército, al final yo creo que el gran drama de Venezuela a día de hoy es que lamentablemente, y lo digo así, es el país con mayores reservas de petróleo del mundo y eso hace que el régimen tenga capacidad financiera suficiente como para apuntar a la cúpula militar y tenerlos bien amarrados. Es decir, la riqueza de los países no se mide por sus reservas de petróleo, ni la riqueza de sus países viene determinada por los recursos naturales. Tenemos desde Nigeria, que lo tiene todo, ya no solo petróleo. Bueno, hay multitud de casos en el mundo, ¿no? La riqueza de los países viene determinada por la riqueza de su población, por la capacidad de ellos de generar riqueza y por una estructura institucional que garantice los derechos de propiedad, la seguridad jurídica y demás, ¿no? Entonces, el gran drama de Venezuela, yo creo, y eso es por lo que se sostiene el régimen, luego tú me apostillarás o me corregirás, es esas inmensas reservas de petróleo que permiten al régimen aún pues, tener cautivos o tener
suficientemente contentos, sobre todo a quienes tienen las pistolas, que al final, pues en situaciones de estas, pues son los que acaban mandando. Y mientras esa gente o el ejército o los mandamases del ejército pues estén suficientemente bien retribuidos y sus familiares colocados, evadiendo impuestos y dándoles cabida en paraísos fiscales o donde tal, y tengan sus riquezas a salvo, pues posiblemente va a estar complicado. Por eso el otro día también presentamos el libro en Madrid y hubo una mesa redonda en la que al final la conclusión de compañeros venezolanos pues era que lo ven muy complicado y que la única salida es una intervención militar exterior, pero que por otro lado jamás se va a producir. Sí, yo coincido digo, Javier, en cuanto a la fuente de financiación. El petróleo, mientras el petróleo esté caro, el barril de petróleo esté caro, el régimen siempre va a tener de dónde asirse para lograr cierto apoyo popular, ¿no? Además, en el medio de todo esto hay montones de negocios. Hemos visto las gravísimas denuncias de Odebrecht, que hablan un poco no de Venezuela, sino de toda Latinoamérica. Hay un tema comprometido en todo esto que tiene que ver con la idiosincrasia latinoamericana. Yo no sería para nada justa colocándome en una postura absolutamente radical y crítica en contra de la idiosincrasia latinoamericana, porque yo soy latina, me siento orgullosa de ser latina y además soy venezolana y me siento orgullosísima de ser venezolana. Pero tampoco estoy ajena a esto ni estoy nueva en esto. Yo he sido miembro de mesa, he sido testigo, mejor dicho, de mesa de la oposición, no por una vez, sino por muchas veces. De hecho, tal día como hoy, en el año 2002, y hoy tenemos todos los venezolanos que reflexionar sobre esto, mataron a más de una veintena de venezolanos, disparados desde el puente Yaguno, de norte a sur, 11 de abril de 2002. Ese día quedó Venezuela sin presidente, porque el alto mando militar venezolano nos dijo en cadena nacional que Hugo Chávez Frías había renunciado. Y nunca se nos olvidará aquella frase de Lucas Rincón, quien luego fue embajador de Venezuela en Portugal, la cual aceptó. Se le solicitó la renuncia al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, la cual aceptó. No importa si estuvo gramaticalmente mal preparada, pero ahí lo dijo. Yo, pues, sí, salté encima de la cama, lo confieso públicamente. Y salté encima de la cama cuando Carmona dijo: esto se acabó, y disolvió la Asamblea Nacional. Salté de emoción y dije: comienza la transición en Venezuela. Pero eso fue una alegría que duró 48 horas para muchos venezolanos. Yo creo que no soy la única que lo sintió en su momento. 13 de abril, no hay renuncia. No hubo renuncia. ¿Pero qué pasó? Si nos dijeron que renunció, si anterior nos dijeron que renunció, no, pero el hombre está aquí. Y a lo que sigue siendo el presidente de Venezuela. Hitler, Adolf Hitler, yo soy nieta de alemana, de Alemania, de la Alemania de antes, nieta de alemana llegada a aquel paraíso llamado Venezuela, aunque no tengo una gota de alemán por fuera. Llegó al poder con elecciones, tal como llegó Hugo Chávez en el año 97. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando es una máquina quien decide y no la voluntad popular? ¿Quién nos garantiza que con la maquinita en realidad hubo alguna otra elección después de esa que fue verdaderamente transparente? Nadie. Apoyo, sí, apoyo de colectivos que han venido siendo armados en los últimos 20 años, armados con un 98% de impunidad. Es decir, de cada 100 homicidios en Venezuela hay 2 investigados. 2 investigados que terminan siendo condenados, pero que luego, bueno, vienen los beneficios,
quienes son abogados seguro que entienden esto perfectamente, los beneficios procesales, y los tenemos a la vuelta de la esquina en la calle. Y hay otros beneficios procesales que los jueces llaman en Venezuela el impulso procesal. Es decir, el impulso procesal, aquel en el que tú, pues bueno, me brindas la oportunidad de salir un poquito de mi zona de menos privilegio y yo te suelto el preso. Y al día siguiente, resulta que hoy era preso, un encausado, mañana sale a la calle y sigue ejerciendo su ocupación de sicario y se carga de un tren todos los días. Entonces, claro, ese es el apoyo popular que se recibe de colectivos armados hasta los dientes, con un 98% de impunidad en un país en el que no pasas mucho tiempo preso si tienes suficiente dinero, y cuyo régimen está todo el tiempo sirviendo de cortina blindada a todos estos criminales. Y luego el apoyo popular de quienes, como bien decía Javier, se han convencido de que no pueden moverse por sus propios pies, de que necesitan al Estado, al papá Estado, para poder alimentarse, para poder sanar de sus enfermedades, para poder educarse, entre comillas, títulos, por cierto, universitarios que a día de hoy están impugnados, por lo menos en la calle, en el resto de los países del mundo no se reconocen como tales. Y un poco la mezcla de la aplicación de la teoría de Martin Seligman, aquella que se llama la teoría de la indefensión aprendida. Cuando entiendo hoy como persona que no soy capaz de superar, de cambiar la situación, me entrego. Eso pasó con la población judía y ha pasado con la venezolana. Ha pasado con la venezolana, muy a mi pesar lo digo, el venezolano ha aprendido a indefenderse. Y lamentablemente, pues, hasta que no empieza a salir a la calle ciertos focos de protesta ciudadana, no sentimos que no vamos a poder salir nunca de una situación como la que estamos viviendo. Y ahora voy a hacer yo una pregunta. Ante esta tesitura, ¿tú qué recomiendas a los compatriotas? ¿Quedarse para intentar salvar el país o dar la cara con esas imágenes épicas de esos jóvenes que se enfrentan con los antidisturbios, con los sicarios del régimen? ¿O como hiciste tú y hace muchísimos compatriotas, coger la maleta y largarse Bueno, es una pregunta que invita muchísimo a hacer una reflexión profunda, sobre todo porque fuera del país tenemos que hacer yo creo que nos obligan desde dentro a hacer un mea culpa, un acto de contrición diario. ¿Por qué te fuiste? ¿Y tú por qué hablas si te fuiste? ¿Y tú por qué crees que tienes moral para decirme sal a la calle cuando tú te fuiste del país? Y quien se quedó luchando fui yo. Bueno, miren, yo parto de una idea muy básica. En esencia, los seres humanos no servimos para nada después de muerto. Y el que no es capaz de luchar por sobrevivir, no es capaz de luchar por nada, por ninguna otra cosa. Yo creo que hay que luchar por sobrevivir. En un país como Venezuela, donde no se le garantiza el derecho a la vida a nadie, y hay gente que tiene posibilidades de salir, quizás desde fuera, la diáspora está siendo más escuchada que quienes se quedaron dentro. Que quienes no pudieron salir o quienes decidieron salir a las calles con ese sentimiento épico de un Basil Acosta, que Dios lo tenga en su santa gloria, o un Robert Redford, o un Clio Roa, que casi no suena, aquel niñito al que le dieron un disparo en la cabeza, quemarropa, lo sacaron por los pelos de debajo de un coche en el estado Táchira, y que inspiró la creación de la asociación que yo fundé en España. Estoy segura que una vez que salvaguardamos nuestras vidas fuera, es mucho lo que podemos hacer por el país, muchísimo más estando en el exilio que estando dentro con el enemigo disparándonos por la espalda o por el resto de los frentes. Sí, Diego. Cuento una anécdota personal breve. Antes de volver a pie de página, yo nací en Argentina, entonces opino de cosas en España y me dicen tú que tienes que opinar que es argentino.
cuando opino de cosas que ocurren en Argentina me dicen, tú que tienes que opinar que te fuiste a España. Así que, por no hablar del Bable ya. Sí, por eso no te preocupes, yo creo que refleja frustraciones personales, ¿no? En el año 99 en Buenos Aires yo participé en un seminario organizado por la Fundación Konrad Adenauer. Y una de las personas que participaba era la economista jefe de la Confederación Andina de Fomento, que para que la gente sepa es como el Banco Europeo de Inversiones, pero para los países andinos, cuya sede estaba, no sé si sigue estando, en Caracas. Hace 11 meses que Chávez había ganado las elecciones. Entonces yo le dije, Maritza, ¿cómo es que pudo haber ganado Chávez? Y me contestó, sin admitirme que ella lo había votado. Es que tú no sabes cómo era lo que era la corrupción. Entonces, la lección que creo que tenemos que aprender nosotros es el cuidado con los regeneradores, porque detrás de cada regenerador se esconde un tirano. Y la segunda lección es que los regímenes de corte totalitario, como el fascismo, el nazismo o el comunismo, en este caso de variante bolivariana, jamás empiezan el poder por las urnas. Siempre se acaba por la fuerza militar. Bueno, perdón, mi pregunta era si tú ratificabas esto o qué te parecía. Yo lo suscribo, completamente, es así. Sin embargo, quizás haría una pequeña salvedad. Las barbaries no respetan posiciones políticas de izquierda o de derecha. La barbarie es lo que es. Muchas veces hablamos de, que el capitalismo, porque la derecha, pero nos olvidamos de las decenas de millones de muertos que ha dejado el comunismo a lo largo de la historia. O nos olvidamos, por ejemplo, de cosas tan elementales como que Carlos Marx trabajó solamente hasta los 31 años, de ahí en adelante vivió de él el resto de su vida. O nos olvidamos, por ejemplo, de que aquello por lo que aprendimos a luchar desde pequeñitos, un poco eso de tener donde caer los muertos, de la noche a la mañana nos quieren arrancar. La corrupción, escribo yo en una serie que todavía está inédita, que se llama Hablemos de Venezuela, es quizá la peor enemiga de la democracia, la peor, porque basta con que haya corrupción para que surja desconfianza en el sistema democrático. Pero es que también la democracia corre de otras cosas, porque por ejemplo la democracia es el único sistema que permite que un chofer de autobús llegue a la presidencia de la República. Eso no lo tenemos en algunos otros sistemas. Por ejemplo, bueno, a ver, es que lo que pasa es que hay que cuidar un poco las formas, ¿no? de determinados sistemas políticos, ¿no? Que a algunos no gustan, ¿no? O gustan un poco. Entonces, si nosotros somos capaces de generar conocimiento y de empoderarnos a través de esa frase que gusta mucho a los periodistas y que la aprendí de una gran amiga que dice textualmente, la información es poder. Si nosotros somos capaces de nutrirnos de información, seremos capaces de elegir mejores gobernantes. Pero es que además esa información nos va a ayudar para asentar valores y principios, valores humanos y principios. Y con eso vamos a caminar el resto de nuestras vidas. Entonces no vamos a ver al ladrón, al probable corrupto, como un elegible, como un candidato que puede optar, sino simplemente lo vamos a desechar. ¿Qué está pasando a día de hoy en España? ¿Creen que a mí no me da vergüenza como venezolana tener que encontrar en España a un partido político que se financia con mi petróleo, con el petróleo de los venezolanos que están aquí presentes, sabiendo que en Venezuela hay niños que se están muriendo de nutrición en la calle todos los días? Pues a mí sí me da vergüenza. Y yo no voy a cerrar la boca, yo no voy a callar nunca. Yo voy a seguir diciendo que Venezuela es un país que grita auxilio y que esas fuentes de financiación se tienen que acabar. Entonces, es un poco como el pez que se muerde la cola, Diego, es que te llamas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquello contra lo cual, aquello que me permitió llegar al poder, resulta que ahora lo utilizo como una herramienta con la que vivo todos los días. Porque ¿quiénes han sido más corruptos que los chavistas y que los maduristas? Le ganaron a Carlos Andrés Pérez con las cuentas mancomunadas con Cecilia. Le ganaron a Jaime Lucinchi, aquel que tenía
fama de ser un alcohólico. Le ganaron a Rafael Caldera, que terminó con Parkinson después que terminó su segundo mandato constitucional, y que, por cierto, quizás fue el que nos trajo la peor de las tragedias que puede estar viviendo Venezuela hoy, porque por su culpa Hugo Chávez Frías salió en libertad, teniendo que haber pagado por alta traición a la patria, que es un delito muy fuerte entre el Código Penal venezolano, por lo menos 30 años de prisión. Y allí lo tuvimos, bueno, todavía lo tenemos allí como una momia, como un cadáver insepulto en el 4F, allá arriba, en el 23 de enero, no sé por dónde, metido allí para que la gente vaya y le rinda culto y haga santería, como bien lo dice el libro de David Placer de los grupos de Chávez. Así que a seguir adelante, más nada. Muy bien, pues muchas gracias a todos por venir. Damos por concluida la charla porque ahora, acto seguido, hay una también sumamente interesante sobre Covadonga y esperemos poderles ver en próximas ocasiones. Lo dicho, si alguien quiere adquirir el libro, pues hay unos pocos ejemplares ahí y hasta la próxima. Muchísimas gracias.